Buen día, somos Luz Estrella Barrios y Yorley Lizeth Madrigal Tovar y el día de hoy vamos a hablarles sobre las guías para la transfusión de sangre y sus componentes. Entonces, la terapia transfusional es un procedimiento médico que consiste en la administración de sangre o de sus componentes para tratar diferentes enfermedades, como hemorragias o alteraciones en la sangre. Entonces, es un procedimiento fundamental en el área de la salud porque puede ser vital en muchas situaciones clínicas. Sin embargo, también es un procedimiento que debe realizarse de manera segura, ya que puede presentar riesgos tanto como el paciente como el donante y también el personal de salud. Entonces, por eso es muy importante seguir siempre las normas de bioseguridad. En las situaciones clínicas, la terapia transfusional está indicada principalmente en tres situaciones. La primera es en hemorragias agudas graves, como por ejemplo cuando ocurre un accidente, cuando hay una cirugía o traumas donde el paciente pierde una gran cantidad de sangre. La segunda es en anemias severas sintomática. Entonces ya cuando el paciente presenta signos como debilidad, mareos, palidez o una dificultad para oxigenar correctamente los tejidos. Y la tercera es en trastornos de coagulación o déficit de componentes sanguíneos. Entonces, por ejemplo, en enfermedades como la hemofilia o la leucemia. Y pues en general se utiliza cuando hay una pérdida importante de sangre o cuando alguno de sus componentes está alterado y afecta al paciente. La sangre total es la sangre completa, es decir, la que contiene todos sus componentes. Entonces están los glóbulos rojos, el plasma, las plaquetas y los factores de coagulación. Y se utiliza principalmente en situaciones de emergencia, como por ejemplo en hemorragias masivas o en shock hipovolémico, donde el paciente ha perdido un gran volumen de sangre. La dosis habitual es de 10 a 20 mililitros por kilogramo de peso. Se administra por vía intravenosa con filtro y siempre verificando la compatibilidad para evitar reacciones. Y no se recomienda en pacientes con anemia crónica sin sangrado activo ni en personas con riesgo de sobrecarga circulatoria. Sangre fresca. Entonces, es la que se utiliza poco tiempo después de ser recolectada, generalmente antes de las 24 horas, lo que permite conservar mejor los factores de coagulación y algunas propiedades funcionales. Se utiliza en hemorragias severas o cuando hay un déficit de coagulación. La dosis depende del estado clínico y del peso del paciente y debe administrarse de forma rápida para que sea efectiva. No se recomienda en pacientes con riesgo de sobrecarga circulatoria o cuando ya disponen de componentes específicos que son más seguros y dirigidos. Y la concentración de glóbulos rojos. Entonces, es un componente sanguíneo donde se separan los eritrocitos del plasma, eliminando gran parte del volumen plasmático. Su función principal es mejorar el transporte del oxígeno en el organismo. Por eso se utiliza en pacientes con anemia severa o hemorragias agudas. Una unidad de puede aumentar aproximadamente 1 gramo por decilitro de hemoglobina y pues también depende del paciente. Se administra por vía intravenosa en un tiempo aproximado de 1 a 3 horas y no se usa para expansión del volumen, sino específicamente para corregir la deficiencia de glóbulos rojos y mejorar la oxigenación. Y los glóbulos rojos pobres en leucocitos. Entonces, son muy similares al concentrado de glóbulos rojos, pero con diferencia de que se reduce la cantidad de leucocitos mediante una filtración. Esto se hace para disminuir reacciones adversas como la fiebre o respuestas
inmunológicas. Se utiliza principalmente en pacientes politransfundidos o en aquellos que ya han presentado reacciones de transfusiones anteriores. La dosis es la misma que la de concentrado de glóbulos rojos y se administra por vía intravenosa con un filtro especial. Está indicado en... Ay, qué pena. Está indicado sobre todo en pacientes que requieren múltiples transfusiones o que son más sensibles a presentar alguna reacción. ¿Qué son las plaquetas de varios donantes? Son un componente sanguíneo que se obtiene de unir plaquetas de diferentes personas. Se utilizan principalmente cuando el paciente presenta trombocitopenia, es decir, una disminución de plaquetas, o cuando hay sangrados por alteraciones en la coagulación. Su función principal es ayudar a que la sangre pueda coagular correctamente y así evitar hemorragias. Generalmente se administra una unidad por cada 10 kilogramos de peso del paciente. ¿Qué son las plaquetas de un solo donante? Estas se obtienen mediante un procedimiento llamado aferasis, donde se extraen directamente de una sola persona. Este tipo de plaquetas se utiliza especialmente en pacientes oncológicos o en personas que requieren múltiples transfusiones, ya que se disminuye el riesgo de reacciones al prevenir de un solo donante. En la mayoría de los casos, una unidad es suficiente para este tratamiento. Los concentrados de granulocitos están formados principalmente por glóbulos blancos, especialmente los neutrófilos, que son las células encargadas de defender el organismo. Este componente se utiliza en pacientes que tienen defensas demasiado bajas y presentan infecciones graves, como en casos de neutropenia. Su función es ayudar al sistema inmunológico a combatir las bacterias y controlar las infecciones. El plasma fresco congelado es la parte líquida de la sangre que se separa y se congela rápidamente. Esto para conservar los factores de coagulación. Se utiliza en pacientes que tienen problemas de coagulación o enfermedades que afectan la producción de estos factores, como coagulopatías. La dosis habitual es de 10 a 15 mililitros por kilogramos de peso y debe descongelarse antes de su administración. El SIO precipitado es un derivado del plasma que contiene sustancias importantes, como es el fibriógeno y el factor B, el factor 8, los cuales son esenciales para la coagulación. Se utiliza en casos como la hemofilia o cuando hay niveles bajos de fibrinógeno en la sangre. Su dosis es aproximadamente de una unidad por cada 10 kilogramos de peso y se administra ya descongelado. ¿Cuáles son los riesgos de estas transfusiones? Pueden haber reacciones hemolíticas, pueden causar alergias o una sobrecarga circulatoria, o si no se verifica bien la sangre, puede crearse transmisiones de infección. Como conclusión, la terapia transfusional es el procedimiento fundamental en la medicina moderna. Esto va a permitir que estas enfermedades como las hemorragias, anemias y trastornos de la coagulación, cuando utilizamos bien cada componente sanguíneo, va a ayudarnos a mejorar la recuperación del paciente y reducir sus complicaciones. Y la va a convertir en una herramienta segura y eficaz cuando se realiza correctamente el procedimiento. Y las referencias. Gracias.